Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Nahum. Vamos a leer el versículo 15 del capítulo 1 y vamos a leer el capítulo 2 de manera completa. Dice así la palabra del Señor. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob, como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes está enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido, y la reina será cautiva, mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones? ¿Dónde se recogía el león y la leona y los cachorros de león, y no había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas, y de robo sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos. Y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Un refrán popular dice que en guerra avisada no muere soldado. Un dicho que claramente tiene la intención de alertar a quienes están escuchando que están sin excusa para realizar una labor o cumplir cierto deber, puesto que las consecuencias de no hacerlo le han sido anunciadas. No diga que no se le dijo. A modo general se puede estar de acuerdo con ese dicho, pero nuestro pensar y actuar debe moldearse por las Escrituras. Y estas nos enseñan que solo hay uno que siempre lleva a cabo todos sus propósitos, y ese es nuestro Señor. Y este capítulo 2 nos va a presentar a una nación asiria que supo lo que le vendría. Y cuando digo que sabía lo que le vendría, no solamente es por estas palabras de Nahum. También tenemos palabras similares en los demás libros proféticos, como el caso de Isaías, que también anuncia la caída de Asiria. Y aun si uno quisiera argumentar de que, posiblemente ellos no fueron, ¿verdad?, como sí lo fue Jonás, a avisar de este juicio, recordemos entonces que Jonás sí estuvo ahí y que ellos habían escuchado ese mensaje del Señor que los llamaba al arrepentimiento. Sin embargo, a pesar de saber lo que les vendría, nada pudieron hacer para evitarlo. Dios levantó a los babilonios y a los medos y a otros pueblos también que se confabularon, a los escitas, para que juntamente lucharan contra los asirios y en particular contra la ciudad de Nínive. Y Nahum 2 nos narra poéticamente la destrucción de Nínive en el año 612 a.C. Llama la atención que lo que quedó del imperio después de ese año 612, aún así,
no reconoció su derrota. Luego tenemos otra batalla que también se nos menciona en las Escrituras, la batalla de Megido en el año 609 a.C. y otra última batalla también mencionada en el libro de Jeremías, la batalla de Carquemis en el año 605 a.C. Los egipcios, juntamente con lo que quedó de Asiria, volvieron a enfrentarse contra los babilonios, los medos y los persas, y el resultado fue siempre la derrota. Ya no había remedio. Como los asirios, hay quienes no solo no aprenden al ver cómo Dios ha tratado con otros, sino que ni ellos mismos aprenden padeciendo el juicio de Dios repetidamente. Y así es el rebelde corazón pecador de cada ser humano. Quiere el Señor darnos esta mañana entonces un corazón tierno que atienda y nos muestre aquellas áreas en las cuales somos obstinados en rendirlas por completo a Él, porque si decimos que nuestras vidas le pertenecen a Él, que vivamos entonces de manera consecuente con esta afirmación, y aún otros que no se han rendido al señorío de Jesucristo. Entonces, el capítulo 2 vamos a dividirlo en dos secciones principales. La razón por la que leí también el versículo 15 del capítulo 1 es porque ese verso a veces trae un tanto de dónde ubicarlo, porque en el texto hebreo ese versículo 15 es el versículo 1 del capítulo 2, en el cual tiene 14 versículos en el texto hebreo. Por lo tanto, puede verse también que estas buenas nuevas, como vimos la semana pasada, cuando el Señor anunciaba que los planes de los ninivitas no prosperarían, porque Él lo sabe todo y lo iba a tumbar, y le estaba diciendo a su pueblo, celebren, yo voy a acabar con ellos. Lo vimos entonces como una conclusión, pero simplemente traigo la nota de que también puede verse como la introducción a las palabras que tenemos a partir del verso 1. Las buenas nuevas que se anuncian es, otra vez haciendo eco a esa caída de Nínive. Y como veremos también en el verso 2, una promesa de restauración de Jacob o del pueblo del Señor. En todo caso, la primera parte que vamos a ver de los versículos del 1 al 10 nos va a describir la caída de Nínive, y los versículos del 11 al 13 nos tiene la explicación de esa caída. Entonces veríamos en primer lugar esa descripción poética de la caída de Nínive. Como les digo, es un lenguaje poético, es decir, algunas figuras hay que entenderlas no literalmente, sino son ilustraciones para que comprendamos cómo fue esa caída, pero en todo caso sí nos da detalles también de las cosas que realmente le sucedieron. Por ejemplo, los primeros versículos nos están narrando la fuerza de los enemigos, la fuerza del enemigo, de este destruidor. Dice el versículo 1, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Aquí el profeta está anunciando al pueblo invasor, o mejor dicho, a los pueblos invasores, porque no fue solamente Babilonia. Como les decía, también este ataque contra Nínive fue en conjunto con los medos y los escitas. Este destruidor que leemos acá, literalmente es la palabra para esparcir. Podemos decir que subió el que esparce contra ti. Y muchos relatos bíblicos usan esa expresión, ¿verdad? Después de una batalla militar, que el pueblo quedó dispersado, ¿verdad? Porque cuando viene el pueblo que obtiene la victoria, ¿verdad?, irrumpe con fuerza, y entonces ese ejército queda desperdigado, las personas empiezan a huir. Entonces, repetidamente leemos esa expresión. Este que viene es a esparcir a los ninivitas. También este esparcir, que está haciendo referencia a esta palabra destruidor, también nos recuerda a nosotros la práctica que era común cuando un pueblo vencía. ¿Qué era lo que ellos hacían? Para dificultar la posibilidad de los que eran derrotados se volvieran a unir para tratar de contraatacar, lo que hacían era que se los llevaban cautivos y los distribuían entre las distintas naciones que ya también habían conquistado. De manera que al tener diferentes idiomas y diferentes culturas y prácticas religiosas, era difícil, ¿verdad?, que esas personas pudieran ponerse de acuerdo, al menos inicialmente, porque no se entendían entre sí. Y era una forma entonces de lidiar con
la posibilidad de un contraataque. Eso dificultaba que pudieran unirse de vuelta contra el imperio que había ganado. Pero veamos cómo el versículo les está exhortando a que se preparen, ¿verdad? Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Son, ¿verdad?, expresiones muy claras que hablan de ponga a los atalayas, ponga personas que vigilen los caminos, que avisen, ¿verdad?, en qué momento viene el pueblo invasor. Estén prestos para las batallas, ¿verdad? Esos lomos ceñidos. Esté seguro que cuente con todos sus hombres, tenga preparados sus carros, sus caballos, sus arcos, sus lanzas. Pero claro, sabemos que esto no iba a tener resultado, como veremos. Pero ese es el lenguaje, ¿verdad? Como vemos, esta descripción de la caída no es solamente poética, pero también vamos a ver que tiene un tono de burla. Porque no importa cuánto se preparen, el resultado no va a cambiar. Vean, por ejemplo, esta fuerza que se nos sigue describiendo de los invasores, versículo 3. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las sayas. Este color rojo que se nos menciona aquí de los escudos y de parte de su vestimenta también era muy clásico en la indumentaria militar de aquellas épocas. ¿Por qué? Porque era utilizado con el fin de intimidar. Cuando usted veía esa gran masa de personas que venía con ese color rojo y como veremos con unos colores brillantes, era una forma que ya de entrada usted infundiera miedo. También se dice, ¿verdad?, que este color rojo ayudaba a disimular las heridas en la batalla, de manera que los soldados podían sentirse más alentados, más aguerridos, con agallas para la batalla, porque al tener ese color en sus cuerpos, pues no se vería la gravedad de las heridas y de esa manera continuar batallando. Curiosamente, recuerdo hace unos años una nota que indicaba que ese color rojo todavía sigue teniendo ese efecto, ¿verdad? Tampoco vayan a pensar que es drástico lo que provoca, pero se hacía un estudio de ciertos deportes, creo que el estudio fue hecho en Inglaterra, donde equipos con el color rojo, históricamente, ahora hablando estadísticamente, se podía ver una cierta tendencia a tener resultados más favorables. Por eso todavía hay algunos que lo escogen. El punto es que esa era la finalidad. Venía ese ejército imponente vestido de rojo, pero nos dice también el versículo, vestidos de grana. Y ese color que tenemos ahí no era solamente un color rojizo, sino también podemos llamarlo un color escarlata. De manera que el sol iba a causar reflejos cuando ese ejército venía. Como les digo, todo esto era parte de las tácticas, era cómo sumar elementos para hacer ver que aquello que venía era realmente imponente y fuerte. Y esos brillos, esos destellos, es lo que causan estas imágenes que empezamos a leer acá de relámpagos, de antorchas, porque así era como se veía, ese rojo con ese brillo, para causar esa impresión de que lo que venía era como un fuego que los iba a consumir. Por eso, la Biblia de las Américas traduce este mismo versículo de la siguiente manera. El escudo de los valientes es rojo, los guerreros están vestidos de escarlata, y de acero centellante los carros cuando están en formación y se blanden las lanzas de ciprés. Entonces vemos que al brillo de sus vestidos hay que sumarle también entonces el brillo de sus carros, ¿verdad? El carro como fuego de antorchas. Muchos de estos vehículos, ¿verdad?, aunque rudimentarios, tenían también ya elementos de acero o de metal que también iban a brillar. Y pueden ustedes imaginarse, ¿verdad?, ya siendo impulsados por los caballos y ese acero golpeando piedras, cómo empiezan a salir las chispas nuevamente. Este es el cuadro que a ellos se les está diciendo, prepárese para la batalla, pero lo que le viene a usted va a ser más grande de lo que usted pueda contener. Todo sumaba a esa impresión inicial, como si en efecto venían voraces como el fuego a llevar a lo que se encontraran a su paso. Porque estos carros eran los tanques, ¿verdad? Los tanques militares de la época. Y esa es la idea que se extiende en el versículo 4.
Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Pero también nos dice el versículo 3 que ese día temblarán las hayas, o como leíamos de las Américas, las lanzas de ciprés. La palabra que tenemos ahí se refiere a un instrumento de madera. Dependiendo del contexto puede ser un instrumento musical como los que hacía David, pero aquí claramente el contexto militar nos dice, ese tiene que ser un instrumento de guerra, tiene que ser una jabalina o una lanza con un metal, ¿verdad?, afilado en su punta para causar daño. ¿Qué les está diciendo? Bueno, no solamente verían a esa multitud rojiza y brillante, sino que caería sobre ellos, ¿verdad?, una lluvia de lanzas, una lluvia de hierros afilados. Pero como les decía, a pesar de que el versículo 1 les está diciendo, vean la fuerza del enemigo, por eso prepárese, a partir del versículo 5 lo que se nos empieza a narrar es la caída de este pueblo. No iban a poder hacer frente a el poderío de estas naciones en conjunto. En primer lugar, vemos que sería tan súbito, por decirlo así, el ataque, que por más que se les avisó que se prepararan, se nota que entre ellos mismos no había orden. Vean el versículo 5. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Algunos toman este lenguaje de que estos valientes que atropellan en su marcha como también refiriéndose a los invasores, es decir, ellos vencieron de tal manera que estaban pisándose, ¿verdad?, los cadáveres, pero yo creo que realmente podemos ver el versículo 5 como ya describiéndonos lo que pasó cuando la invasión se consumó, de tal manera que en ese momento el rey de Asiria, ahora sí, se acuerda de sus valientes, empieza a llamar a sus soldados, pero, ¿verdad?, el lenguaje nos deja ver cómo todo les iba a salir mal. Por más que se iban a preparar a la batalla, se ve tropezándose, ¿verdad?, entre ellos mismos, yendo rápidamente al muro, aunque se les dijo prepárese, ¿verdad? Se les dijo que se prepararan y no obstante, el día llegó cuando menos lo pensaron. Estaban destinados a fracasar. La fuerza del enemigo sería más de lo que anticiparon. Por eso es que llegan accidentadamente a sus puestos de defensa, pero nada iban a lograr. ¿Por qué tenían que subir a los muros? Bueno, porque habían muchas formas en que a pesar de estos muros ofrecían una gran protección. Claramente los pueblos que venían a invadir sabían también con qué tácticas atacarlos. Por el lenguaje que se nos está presentando, es posible que el ataque se diera de dos maneras, utilizando escaleras, ¿verdad?, para poder trepar y llegar a las partes más altas, y el segundo utilizando una especie de tronco, ¿verdad?, para ir y golpear también los muros. Era algo muy básico, ¿verdad?, pero entre varios hombres fuertes podían agarrar un tronco pesado y simplemente correr con fuerza y golpearlo contra los muros. Y a ese tronco usualmente harían algún tipo de tienda de protección para proteger a los hombres contra las flechas que les pudieran lanzar de arriba o de las piedras. Ese instrumento, para los que les llama la atención ese lenguaje militar, se conoce, ¿verdad?, como los arietes. Eran aquellos que iban con esos troncos, a veces algunos les ponían cuernos de animales para ir y golpear con fuerza. Eran formas, ¿verdad? Usted sabía que ya el pueblo tenía muros de protección, pero no eran invencibles. Sus valientes no fueron suficientes, y sumado a eso, vemos también que internamente los ríos que cruzaban la ciudad de Nínive también jugaron en su contra. El versículo 6 nos dice: las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Cuando usted tiene muros, pero tiene un río que
le atraviesa la ciudad, usted tiene que proveer alguna forma, ¿verdad?, de que esa agua pueda salir. Entonces esos eran puntos vulnerables. Hay varios relatos antiguos que señalan que Nínive en efecto sufrió inundaciones que coincidieron con la época en que también los babilonios los estaban atacando. Pudiera ser que los mismos babilonios trataran de crear represas, ¿verdad?, para acumular agua y en efecto ocasionar daño sobre los muros, o bien, como también parece ser la evidencia, que fueran lluvias que llegaron en ese tiempo y que desbordaron los ríos, y ese desbordamiento también ayudó a que los muros aflojaran. Claramente podemos ver la intervención del Señor, como ya llegaremos a ese punto más adelante. El punto es que esos muros de los que tanto se jactaron no sirvieron, fueron atacados de diversas maneras y aún los mismos caudales de los ríos colaboraron en su destrucción, y en efecto se nos confirma en el verso 6 que los edificios de ellos fueron destruidos y el palacio será destruido. Esto es claramente un símbolo, ¿verdad?, de que su poder político y militar estaba viniendo a su fin. Ya sin un palacio, el rey no tiene, ¿verdad?, un lugar físico al que apelar como gobernante de la nación. Tercero, ellos serían llevados cautivos, versículo 7, y la reina será cautiva, mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Algunos toman a esta reina como literalmente la reina de Asiria. Bueno, pudiera ser una alternativa, pero me parece que el lenguaje está simplemente representando a Nínive, ¿verdad?, como una mujer. Ella es la reina que está siendo llevada cautiva y cuyas criadas, ¿verdad?, es decir, el pueblo, iban, ¿verdad?, tras esos militares y altos puestos que también iban siendo llevados cautivos, gimiendo y lamentándose. Cuarto, no solamente iba a ser el ejército vencido, otros siendo llevados cautivos, sino que también otros simplemente huirían, y la prosperidad de Nínive vendría a ser nada. Vean lo que dice el versículo 8. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Recordemos que el origen de Nínive, ¿verdad?, es bastante antiguo, lo tenemos desde Génesis capítulo 10. Nínive apelaba a su antigüedad para hacerse ver como una ciudad de gran importancia. Sin embargo, Nínive no siempre fue la ciudad tan importante, tan habitada, tan populosa, tan próspera como lo llegó a ser en su momento. Ellos se jactaban de que siempre lo fueron, pero no fue así. El punto es, ¿y de qué les valió esa prosperidad? De nada, porque cuando llegó la invasión, vemos entonces cómo al final terminaron huyendo. Ya no eran esa ciudad próspera como un estanque de agua, sino más bien era ahora un estanque vacío. Ya nadie quedaba ahí. ¿Qué pasó con esa prosperidad entonces? ¿De qué les sirvió? De nada. ¿Y sus riquezas? Tampoco. Sus riquezas tampoco le ayudaron. Versículo 9. Saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Los asirios acumularon muchas riquezas, pero muchas. ¿Cómo lo lograron? Bueno, principalmente, obviamente, cuando invadieron ellos a otras naciones. Se llevaban lo que encontraban a su paso, la plata, el oro, el bronce. Acumularon mucho de esta forma, robando a otros. Obviamente también cada vez que conquistaban, imponían un impuesto sobre las naciones conquistadas. Ya en otros momentos, ¿verdad?, me he referido al impuesto que, por ejemplo, el rey Ezequías tuvo que pagarles. 300 talentos de oro, si mal no recuerdo. El punto es que eso era muy común. De hecho, años más adelante fue lo que le pasó a Judá, cuando llegaron los babilonios, que el segundo libro de Reyes nos dice que fue luego tanto el bronce, ¿verdad?, que dice, eso ya no se podía ni contar. No se podía contar. Entonces los asirios realmente llegaron a ser muy acaudalados. Todo lo que usted pudiera pensar
En riquezas ellos lo tenían. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. ¿Sí? Sus reyes pudieron darse, por decirlo así, ese placer de que todo lo que pudiera ser codiciable de otras naciones, ellos lo tuvieron. Pero ¿de qué les sirvió ese día? Y finalmente, ¿verdad? Su ejército no ayudó en el versículo 5, fueron torpes, la defensa no sirvió, los conquistaron, los muros cayeron, el palacio fue destruido, fueron llevados cautivos, huyeron, finalmente les quitaron todas sus riquezas, o las riquezas que le habían quitado a otros, pero finalmente quedaron completamente derrotados. Versículo 10, vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Creo que no hay mucho que interpretar en el versículo, ¿verdad? Estos rostros que antes estuvieron alegres, confiados, recuerdan esas referencias de que se embriagaban, que estaban reposando, ya no lo estaban más así. Temblor de rodillas. Fue tanto el miedo que llegaron a sentir que ya no tenían control sobre sus cuerpos. Sentían, ¿verdad?, algo profundo también en sus estómagos, un vacío, una sensación de temor tal. Yo creo que no es necesario explicarles mucho. Yo sé que en mayor o menor medida todos sabemos lo que es sentir miedo. Y en algunos casos, miedo que puede llegar a reflejarse de manera incontrolable en el cuerpo. El pavor invadió a la confiada Asiria, la que se embriagaba y tenía reposo y pensaba que sus planes eran infalibles, se vio reducida a nada. ¿Pero por qué pasó todo esto? ¿Cómo fue que una nación que llegó a tener tanto poder, que llegó a tener tanta protección y un ejército del cual se jactaron, ¿verdad? Como cuando llegaron a Judá a decir, ¿qué nación se nos ha resistido? ¿Cómo pudo ser? Es muy sencillo. Es que el que estaba contra ellos era el Señor. Versículo 13. Heme aquí contra ti, dice Jehová. Sí, los babilonios, los medos, pero principalmente el que estaba contra ellos era el Señor. Y estas naciones simplemente fueron un instrumento en las manos del Señor para llevar a cabo sus propósitos. La razón de la caída de Nínive y de los asirios en general fue porque Dios estuvo contra ellos. Es el Señor que ha salido en su contra. Aquel que ya una vez les había dado aquel golpe tan fuerte de derrotarles a un ejército de 185,000, ahora vino para darles la estocada final, porque como Él les había dicho, yo no tomaré la venganza 2 veces. Él salió contra ellos y los derrotó. Es el Señor el que se presenta como su enemigo y trae este canto burlesco que empezamos a leer a partir del versículo 11, una mofa, porque estos que fueron soberbios, que se creían invencibles, fueron abatidos hasta el polvo. Y este canto, como les digo, lo tenemos a partir del verso 11. Que es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros de león, y no había quien los espantase. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas, y de robo sus guaridas. Hay todo un juego de palabras en el hebreo con respecto a las palabras que leemos: león, leona, cachorros. Hay hasta 4 palabras diferentes que se están mencionando ahí, para referirse, ¿verdad? Desde el cachorrito, desde el león joven, desde el león viejo, fuerte, las hembras, las leonas. ¿Y por qué tanto lenguaje de león? Bueno, precisamente porque uno de los animales más reconocidos, no solamente en la antigüedad, sino hasta la fecha, ¿verdad?, por su
imponencia y su fuerza es el león. Aunque en el orden natural, ¿verdad? Usualmente cuando ya hay cachorros, son las leonas las que se encargan de la caza, también los leones lo hacen. Y los machos lo hacen también. Y son muy buenos cazadores. Ante animales mucho más fuertes que ellos. Pero ¿por qué es que hay tanto detalle alrededor del león? Bueno, es que particularmente los asirios lo usaron muchísimo en sus esculturas. Hay muchas imágenes que representan al rey asirio siempre rodeado de leones. Los tenían también en sus sepulturas. Hay leones con alas, como les digo, hay constantemente imágenes de lo que sobrevivió de los restos del imperio asirio donde apelaban al león. Como dice una Biblia de estudio, el motivo del león es particularmente apropiado para Siria. Muchos relieves descubiertos en paredes y en palacios representan a los reyes asirios con leones en sus brazos o cazando leones. Es decir, ellos se veían fieros, ellos se veían fuertes, ellos se veían rapaces. Pero por eso dice el canto, ¿y qué es ahora de la guarida de leones? ¿Qué pasó con aquellos que se jactaban, verdad? Que se veían a sí mismos como esos leones que iban y cazaban lo que querían, que ahogaban la presa, que llevaban ese alimento abundante para sus cachorros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el león? Hay una reversión completa. El que antes devoraba, ahora es devorado. Vean lo que dice el versículo 13. Encenderé y reduciré a humo tus carros y espada devorará tus leoncillos. El cazador es cazado. ¿Por qué? Porque de nuevo ellos estaban atribuyendo una fuerza que no era de ellos. Es Dios quien se presenta a sí mismo también en los libros proféticos como un león. Varias veces, por ejemplo, en el libro de Oseas, el Señor lo hace. En referencia a su pueblo, Él les dice, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Los asirios fueron los que cautivaron a Israel. Pero Dios les dice, no se confundan. Ustedes solo fueron un instrumento en mis manos. Yo fui el león para Efraín. Yo fui el león para Efraín, ustedes no son los leones. Ahora ustedes van a ser los devorados. Yo soy la fiera del campo que despedaza y los despedazaré a ustedes. El destruidor, en última instancia, es Jehová, aquel que ya desde los días de la torre de Babel esparció, ¿verdad?, a los pueblos cuando quisieron construir aquella torre. Él es el que esparce al hombre y destruye sus planes. Ya los asirios no robarían más, ya no enviarían más a sus mensajeros para intimidar a los pueblos vecinos como solieron hacerlo. ¿Por qué? Porque contra ellos estaba Jehová, el Dios de los ejércitos, el que gobierna a los ejércitos celestes. Nadie le puede resistir. Heme aquí contra ti, dice Jehová. Dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Hermanos, pensemos, ¿verdad?, en cómo este mensaje, que sí es contra, ¿verdad?, es la carga contra Nínive, pero es también para el pueblo del Señor. Recuerden cómo habían llegado, ¿verdad?, esos mensajeros tan jactanciosos, diciendo, ustedes van a tener que beber sus propios orines, van a tener que comer su propio excremento, nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Dios los silenció. ¿Por qué hizo Dios todo esto? ¿Por qué? El pasaje nos provee una respuesta. Versículo 2. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon
sus mugrones. Aquí es donde vemos, ¿verdad?, esa relación que podemos ver en general porque sigue siendo una unidad del libro con las buenas nuevas del versículo 15. Hay buenas nuevas, celebra Judá. Yo voy a salir como destruidor en última instancia contra esta nación enemiga, porque yo, Jehová, no olvido a mi pueblo, yo voy a restaurar la gloria de Jacob. Voy a restaurar la gloria de Israel. Estos que les causaron estragos, ¿verdad?, que los saquearon, porque recordemos que aunque no conquistaron a Judá en última instancia, sí causaron muchos daños. Como leemos aquí, estropearon sus mugrones. ¿Qué es un mugrón? Un mugrón es una técnica de cultivo. Usted toma la vid, ¿verdad?, la planta de las uvas, agarra una rama y la entierra, sin cortarla. Y esa misma rama, al estar enterrada, genera raíces y cuando se ve tiene otra planta. Pero ellos vinieron y asolaron y hasta destruyeron aquellas plantas que ellos estaban preparando, ¿verdad?, para tener más vid. Dañaron sus plantaciones. Pero Dios, como el Dios que estableció el pacto con Israel, salió en defensa de su pueblo, no por ser ellos mejor que las otras naciones, no eran ellos mejores, sino porque en última instancia este mensaje de Nahum nos vuelve a enfrentar, como les he estado repitiendo, con la severidad y la bondad de Dios. La severidad porque su juicio es justo, pero es severo. Lo que le pasó a Siria fue muy grave. Y su bondad porque Él salvó a su pueblo. No lo merecían, pero es un Dios grande en misericordia. Es un Dios que es fiel a su pacto. Y por eso lo salvó. Ahora hay mucho que podemos aplicar de este pasaje, pero yo quiero centrarme en 2 puntos. En primer lugar, veamos la inutilidad de las riquezas y en general de la fuerza militar, de los medios propios para salvarse. Porque ¿qué fue de todo ese dinero que tenía Siria? ¿Qué fue de todo ese ejército tan grande que tenían? Podemos pensar en todas aquellas cosas que el mundo valora hoy como fuente de su seguridad y de su felicidad. Para muchos, la razón o las cosas que pueden hacerlos vivir tranquilos, confiados, es el saber que tienen ahorros, el saber que tienen un trabajo seguro, el saber que tienen salud. Vea, todo lo que usted pueda pensar como motivo para vivir ahora confiadamente, los asirios lo tuvieron. Esas grandes murallas les daban gran seguridad. Vean las palabras con las que Sennacherib se refirió a los muros de los asirios. Y en particular a las murallas de Nínive. Esto está, ¿verdad?, en excavaciones que se han encontrado. El muro de más afuera, el muro exterior, lo llamó el muro que aterroriza al enemigo. Y el muro interior lo llamó el muro cuyo esplendor abruma al enemigo. Así los llamaron. Ellos se sentían confiados. ¿Quién va a invadir a Nínive? Tenemos el muro que aterroriza y tenemos el muro que abruma. Eran nombres atrevidos que reflejan cuán orgullosos estaban de ellos. Pero estos muros cayeron. Acumularon muchas riquezas y siendo muchas, no se contentaron y quisieron más, pero éstas tampoco les salvaron. No hubo tributo ni suma de dinero que evitara la desgracia. No pudieron decirle a los babilonios, bueno, tomen este montón de dinero y déjenos. De nada les sirvió. Es inevitable que pensemos en parte lo que estamos viviendo, ¿verdad?, por causa de la pandemia, cómo ha afectado a personas también igualmente adineradas y que viven en buenas condiciones. Pero aunque es cierto que Dios nos enseña a través de la pandemia al derribar estos ídolos y ver cuán inútiles son para salvar, ¿cuántos todavía siguen manteniendo su esperanza en estas cosas? Muchos siguen teniendo su esperanza o están tranquilos en estos días porque mantienen su trabajo, algunos, ¿verdad?, todavía que lo tienen, o porque están confiados esto algún día va a pasar. Esa es la esperanza con la que también muchos están.
no, esto ya pronto va a terminar. ¿Y cuántos que ahora mismo quizás se sienten inseguros estarían más tranquilos si simplemente tuvieran un poco más de dinero o si tuvieran un lugar más amplio para vivir, no solo ahora, sino para el futuro? Pero providencialmente el pastor Eric nos refirió, ¿verdad?, la parábola de Lucas 12. El Señor Jesús nos compartió esta parábola de este hombre rico que se dijo a sí mismo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo al final? Necio. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Muchos se desviven por tener más y más, con el peligro de descuidar sus almas. El problema, claro está, no está en las posesiones en sí mismas. A quienes el Señor les da más y pueden vivir contentos con ello, pero el problema principal es esa falta de contentamiento con lo que el Señor nos ha dado. Hace unos años creo que les había compartido que es conocido, ¿verdad?, para los departamentos de recursos humanos, que en muchos casos un aumento de salario es una medida insuficiente para tener a un empleado feliz. ¿Por qué? Porque no recuerdo ya el tiempo exacto, pero es muy poco el tiempo que pasa y ya el efecto del aumento se esfuma. Porque de pronto la persona otra vez cree que debe ganar más. Yo merezco ganar más. Y entonces se pasa ese efecto. Porque en el fondo está esa insatisfacción constante que no se compensa con el dinero. Claro, ellos no ven el problema del corazón. Ellos verán otro tipo de problemas, de cómo verlo en un entorno laboral. Pero nosotros sabemos lo que la Escritura nos dice acerca del corazón humano. Otros se afanan más por examinar lo que comen a cada momento, cuánto ejercicio tienen que cumplir, cuántos están siendo sus medidas, etc. ¿Qué hay detrás de ese deseo excesivo en mantenerse saludable y de vivir muchos años? Por supuesto, debemos ser mayordomos de nuestros cuerpos. Pero ¿cuál es el motivo real? ¿Es el deseo de ser admirado por su figura? ¿Porque no quiere enfrentarse a la muerte? ¿O es porque realmente quiere mantenerse saludable, porque quiere servirle al Señor muchos años? Muchos, si son francos, realmente lo único que están deseando es que están viviendo para sí mismos. Y tienen su confianza en que son personas saludables, que comen bien, que hacen ejercicio y que por lo tanto no debería venirles la muerte muy pronto. Sin embargo, todo eso es inútil. Todos nos presentaremos a su tribunal. No importa cuánto dinero, cuánta salud, cuánto vigor usted tenga. Nada de eso le hará escapar. Y nada de eso evita que hoy mismo sea ese día que tenga que presentarse. Los asirios estuvieron confiados, pero fueron vencidos. ¿Por qué vive usted tan confiado de que no le tocará su fin? En segundo lugar, la pregunta que quiero que consideremos es: ¿está Dios a favor suyo o en contra suyo? El asolamiento que le vino a Siria fue tan grande, ¿verdad? Este asolamiento que hemos leído acá, que fue comparado con estas criadas que gemían, ¿verdad?, como palomas, y esas rodillas temblorosas. Pero hay algo que también llama la atención. Principalmente, ¿verdad?, fueron los babilonios que llevaron a cabo esta invasión. Cuando uno lee el libro de Daniel en el capítulo 5, el rey de Babilonia, que en ese momento estaba gobernando, ve una mano que aparece en la pared y empieza a escribir. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a ese hombre? Dice lo siguiente, Daniel capítulo 5, versículos 5 y 6. En aquella misma hora
aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero, sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Vean, los babilonios que hicieron pasar miedo a los asirios. Ahora fue el turno del rey de Babilonia de que sus rodillas se pegaran. Porque el Dios que estuvo contra Siria, luego estuvo contra Babilonia. Y fueron los babilonios los que conocieron el pavor. ¿Y quiénes fueron el instrumento? Los medos. Aquellos que en algún momento más bien les ayudaron para invadir. Pero hay más. En medio de esto, entre el día en que el Señor atacó a Siria y el día en que atacó a Babilonia, ¿qué pasó con Judá? El Señor le dijo a su pueblo: celebra tus fiestas, yo te estoy dando la libertad de tus enemigos. Y sin embargo, Judá fue conquistada por Babilonia. ¿Por qué? Porque cometieron el error de pensar que ellos no tenían de qué arrepentirse. El Señor le envió profetas, ¿verdad? Como hemos estado estudiando por estos años. Profetas que les dijeron: arrepiéntanse de sus pecados, dejen esa religión externa inútil. Esa adoración que ustedes están dando al Señor es abominable porque es simplemente una fachada. Están oprimiendo al pobre, no están amando a su prójimo, no están amando a Dios. El que Dios los libertara no significaba que ellos no tenían que examinarse para con Dios, porque el Dios que justifica es el Dios que santifica también. Por eso es que insistimos. ¿Está tratando Dios con el mundo a través de todo lo que ha provocado este virus? Sin duda. Pero también está tratando con su iglesia, y podríamos decir que primeramente con su iglesia. Es nuestra fe y nuestro servicio solamente de labios. Estas palabras que leemos aquí, heme aquí contra ti, son de mucho peso. Dios no estaba contra los asirios o contra los babilonios simplemente porque eran otras naciones, sino que Él está contra el pecador, y por esa razón también fue contra Israel y contra Judá, para juzgarles. Pero hay esperanza, porque Dios no faltó a su palabra. Ese versículo 2 sigue siendo, como está siendo característico en Nahum, una pequeña luz en medio de todas estas expresiones de juicio y de venganza justa del Señor, para recordarle a uno de que Dios es fiel a su palabra, que Él no olvida, que Él es bondadoso, porque Él en efecto restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Y esta restauración es llevada a cabo en Cristo. Él es el que salva a su pueblo, a su Israel espiritual. En Él todas las cosas son hechas nuevas. La imagen de Dios que está corrupta, caída, dañada en el hombre, es ahora restablecida en Él. Y el hombre que era el justo objeto de la ira de Dios, ahora en Cristo puede acercarse a Dios, porque esa ira es apaciguada por el sacrificio de Jesús. Renuncia a su confianza vana en sus fuerzas, en el gobierno de los hombres, en sus posesiones, y descanse única y exclusivamente en la obra suficiente de Cristo. Porque quien tiene a Cristo de su lado no tiene de qué temer. Porque si es así, si usted ha abandonado todo esfuerzo propio en salvarse y reconoce que Dios en Cristo le ha dado todo, entonces juntamente puede decir con Pablo estas palabras que tenemos en Romanos capítulo 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Está Dios en contra suya o está Dios a favor suyo? Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Al recordarnos cómo saliste en contra de estas naciones, lo hiciste con el fin de también instruirnos a nosotros, porque tú estás contra el pecador. Pero en Cristo hay perdón. Y en Cristo
podemos decir que entonces esa ira es apaciguada y podemos tener paz para contigo. Y podemos decir que este mismo Dios, justo, soberano, poderoso, ahora está de nuestro lado. Oh Señor, perdona por poner nuestra confianza en aquello que no es Dios. Y tomemos con seriedad estas amenazas reales de juicio, para que entonces arrepentidos descansemos únicamente en Cristo y vivamos para Él, como testimonio al mundo de que tú sigues salvando a pecadores. En nombre de nuestro Señor Jesús oramos a ti. Amén. Señor les bendiga y les recordamos entonces la transmisión también a las 5 de la tarde